Buenas tardes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy transmitimos por la plataforma de Cristiana TV, Cristiana 91.1 FM, una plataforma que el Señor ha dispuesto nosotros fortalecer en el tiempo para llevar a cabo pues esta misión de difundir la palabra de Dios, fortalecidos en la fe y humillados ante el Señor de que somos imperfectos, que somos pecadores, que quizás no nos merecemos toda la misericordia que el Señor nos ha dado, desde que nos dio a su Hijo para que expiara nuestros pecados y que nos dejara tanto amor y tanta fortaleza espiritual, una bitácora de vida. Hoy vamos a estar conversando, tenemos un invitado especial. Como especial han sido todos nuestros invitados, yo aprecio mucho a quien yo invito a hablar de la palabra. Siento en mi corazón que debemos de retomar fuerzas. A veces uno se siente confundido, no confundido en la fe, no confundido en lo que creemos, nos confundimos con el día a día. El día a día nos agarra y nos atrapa y nos hace hacer algo abominable, que es relegar los asuntos con el Creador, relegar los asuntos con Jesús, nuestro Señor. Es algo inaudito que a veces nosotros caemos en eso, casi siempre. El enemigo está allí como león rugiente, dispuesto a devorarnos, dispuesto pues a buscarlo, quizás lo peor de nosotros, para hacernos alejar de lo que es el Cristo de la gloria. No debemos hacerlo, no podemos, no nos está permitido. Y hay que pues reencontrarse todos los días. Pablo decía, hay que vencerse todos los días. Y bueno, hay que vencerse todos los días. Hay que luchar. Nosotros, lo digo por experiencia, a veces uno el día a día lo atrapa. Y en el día a día está el enfriamiento, la decepción, no de la palabra, de uno mismo. Uno a veces cree que deja un día tras otro, y cuando ves tienes 3 meses que no oras. Cuando ves tienes 3 meses que no le hablas a Dios. Y no funciona así. La relación con Dios es mucho más seria que lo que uno cree. Él espera de nosotros toda la fortaleza necesaria que nos puede llevar a nosotros a sus pies. De tal manera pues que hablo este espacio con estas palabras que el Señor ha puesto en mi boca para ustedes y para mí mismo y para todos los hermanos que nos escuchan y nos ven por las distintas plataformas. Les damos la bienvenida, no sin antes pues encomendar este espacio al Creador, que coloca, Señor, palabras acertadas en nuestra boca para nuestro pueblo y que podamos nosotros llevar un mensaje de salvación sana, de fortaleza y sobre todo de dignidad humana ante el reconocimiento que le damos a la palabra vivificadora, creadora y divina del Señor. Le damos la bienvenida entonces a nuestro hermano, amigo y pastor Ángel Jiménez. Bienvenido, hermano, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, doctor Richard Monteverde, por la invitación. Gracias al equipo de Cristiana TV, de Cristiana 91.1. De verdad que es grato compartir la palabra de Dios, es grato conversar y sobre todo aquel que necesita de una palabra, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios tiene
milenios, que está establecido en pergaminos desde el mundo antiguo, que fueron rollos escritos, pero la palabra siempre ella va a tener un momento en tiempo real. Hay una palabra que llega en el momento preciso, hay una palabra que llega de acuerdo a las circunstancias que el ser humano presenta, y hoy ha sido la voluntad de Dios que podamos reunirnos en este espacio y llevar una palabra de vida, una palabra de aliento, porque en sí, Él es el Verbo hecho carne. Nuestro Señor Jesucristo es palabra de vida. Él es la palabra que se transformó en carne. Y eso tiene un contexto, doctor Richard, que de verdad es bueno hablarlo con aquel que está sintonizando este espacio. ¿Qué es la palabra de vida que necesita el ser humano? En el libro de Génesis, cuando vemos el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, está englobado todo. De hecho, muchas de las doctrinas bíblicas, de las doctrinas que forman el Evangelio de Dios, tiene que tener los tres principios fundamentales. La creación, lo que es el universo como tal que fue creado, como dice Génesis 1, estaba la tierra desordenada y vacía. Es decir, que no había nada más que desorden. Antes que Dios llegara, existía un desorden en la tierra. Y mientras no llegue nuestro Señor a nuestras vidas, va a haber un desorden en nuestro entorno. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que para que Él llegue y habite, va a ordenar todo lo que esté desordenado en ella. Dice desordenada y vacía. Todo lo que está en el entorno de Génesis 1 nos refleja a nosotros es que cuando Dios llega es a poner orden. El capítulo 2 habla de la formación del hombre como tal, el 3 de la desobediencia, y de allí en adelante le viene al ser humano lo que hoy en día conocemos como cuestionamientos a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite tantas cosas? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Pero usted no puede comprender a partir del libro de Génesis 4, si usted no comprende realmente los capítulos 1, 2 y 3 de las Escrituras. En ella nos revela a nosotros que cuando usted lee el libro de Génesis 1, usted va a encontrar que todos los versos llevan una expresión como dijo Dios. Dijo Dios, no es bueno, dijo Dios, hágase lumbreras, dijo Dios, haya agua, dijo Dios, y así usted va a ver todos los versículos con la palabra dijo. Pero en el capítulo 2 del libro de Génesis nos vamos a encontrar y dice, y Dios formó. Eso nos da a entender a nosotros como que existe una creación doble. Porque si primero dice que Dios dijo y después dice que formó, es porque hay un entendimiento y no necesitamos estudios teológicos para comprender estos dos capítulos, sino que está revelada en las Escrituras que el mundo tiene un hemisferio 50 y 50. ¿Cómo es esto? Es todo mundo, todo globo tiene una parte invisible y tiene otra parte visible. Es decir, lo que se formó primero se formó en lo espiritual. Por eso es que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, ya un espíritu habitaba antes de que algo fuera creado. Por eso es que a veces se entran en contextos como decir, hay personas que dicen, como dice el libro de los Salmos, creo que es el Salmo 54, dice el necio, no hay Dios. Y de repente si usted me dice a mí, yo no creo en Dios, Dios no existe, yo le digo, tú tienes razón, Dios no existe, porque Él es la existencia. Porque si yo hablara de que Dios existe fue porque alguien lo creó. No, Él no lo creó nadie. Él es la creación, Él es la palabra de vida, Él es como tal existencia. Cuando hablamos de la existencia ya estamos hablando de Dios. Es decir, Dios está, existe, pero la humanidad no tiene la capacidad de acercarse a Él porque la clave está en Génesis 2. En Génesis 2, Génesis 1:26 dice, hagamos a imagen y semejanza al hombre. Y luego que dice hagamos al hombre, en el capítulo 2 dice, y formó Dios al hombre. Lo hizo 2 veces. No lo hizo 2 veces. Lo que pasa es que primero debía ser formado en el espíritu para que luego se materializara. Por eso es que dice que lo formó ¿de qué? Del barro. Cuando lo forma del barro es porque la única creación que existe, que está dada por Dios para tener una conexión entre el cielo y la tierra es el hombre. Sin embargo,
la humanidad le cuesta unificarse en torno a la palabra vivificadora y al hecho cierto de la existencia de Dios. La humanidad, estoy generalizando, pero en buena parte, y estaba anunciado en la Biblia cuando él decía, bueno, pero este reino no es mi reino. ¿Por qué nosotros podemos entender de que hay que continuar, hay que seguir convenciendo, y al que está débil, si nosotros mismos, lo decía yo en el introito, si estamos débiles, bueno, fortificando en la fe, fortificándonos en la palabra? ¿Y hacia dónde, pastor, nos lleva? Al final le reduzco el planteamiento de ¿cuál es el papel del evangelio en la humanidad según la visión? En el libro de Génesis, capítulo 3, la Biblia lo titula Desobediencia del hombre. Hay un mandato en Génesis 3 donde una vez que Dios constituye al hombre y lo coloca en el huerto del Edén, hay un mandato que le dice enseñoréate sobre la creación. El hombre recibe de Dios un poder único. Un poder único. Enseñorearse de la creación no es más que tener dominio que tú tienes entregado por Dios, no porque te plació, sino porque hay un mandato entregado del cielo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Dios le da el mandato al hombre, le dice que del árbol de la ciencia del bien y del mal no puede comer. Pero fíjate, las instrucciones que están es del árbol de la vida, de todos los, está en el medio del huerto, de todos los árboles puedes comer, pero de la ciencia del bien y del mal no puedes comer. Por eso, ¿qué ocurre más adelante en los versículos posteriores? Dice que Satanás, como un animal astuto, va y conversa con Eva. Pero ¿por qué no conversa con Adán primero? Con el hombre. Porque es que la creación. Eva es de la costilla de Adán una ayuda idónea, pero Satanás sabía que si hablaba con Adán, Adán iba a reconocer a su creador que no era la voz con la cual tenía las instrucciones de un mandato dado. Entonces Eva entabla una conversación y cae en el pecado. Pero hay un detalle clave, y es que cuando Eva peca, Dios no habla. Porque si habría una contradicción, si Dios le reprime a Eva, le da una reprenda de por qué pecó, hay una contradicción en base a Génesis 1. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios la ordena y primero crea al hombre y luego crea a la mujer. Pero cuando Satanás habla con Eva es porque él opera en el desorden. Él utilizó el desorden porque es su naturaleza. Cuando habla con Eva y Eva peca, Dios guarda silencio. Pero cuando ella le da a Adán de comer, Dios inmediatamente utiliza el orden divino de su creación y habla con Adán y le dice, ¿dónde está tu mujer? Lo llama capítulo. Lo llama porque es el orden. Ahora, dice la Biblia que una vez que pecan, sus ojos fueron abiertos. Aquí hay una clave que va a su pregunta. ¿Y cuáles ojos estaban cerrados? O sea, si mis ojos se abrieron, ¿cuáles ojos se me cerraron? Porque yo tengo una sola vista. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Se cierran los ojos espirituales, la humanidad queda sujeta al pecado y luego los ojos que se abren son los ojos naturales. Los ojos naturales son los instrumentos de las tinieblas para guiarnos. Dice la palabra, Jesús cuando se encuentra en la tierra, en un versículo en el libro de Mateo, dice que dos ciegos no pueden guiar a otro porque los dos van, el ciego no puede guiar a otro porque los dos van al hoyo. Es decir, entonces quiere decir que el que cuando habla que está ciego, es que aunque sus ojos estén abiertos, realmente él está en tinieblas porque él no puede ver lo que se cerró producto del pecado. Mis ojos espirituales se cerraron y mis ojos naturales se abrieron. Por eso que el apóstol Pablo dice sobre los sentidos extraviados. O sea, nuestros sentidos fueron extraviados desde el momento en que nosotros caímos en el pecado. Eso que dice la palabra de Dios, que todo el libro de Romanos, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿De qué fuimos destituidos?
de la gloria. Es decir, el hombre tenía la capacidad de ejercer un dominio como tal, pero el pecado se encarga de que los ojos sean abiertos y que ellos prácticamente son los que nos hacen tropezar. Por eso es que dice, muchos son guiados por lo que ven. Y caemos en una desgracia literal. Te voy a nombrar 2 personas que cayeron producto de lo que vieron y no tuvieron la capacidad espiritual de discernir. Uno, vamos al Antiguo Testamento, el rey David. El rey David se presenta el profeta Samuel y lo unge desde pequeño y le dice, eres el ungido de Dios para reinar sobre Israel. Ahora, más adelante, cuando ya David es rey, dice la palabra de Dios que dejó de ir a la guerra, salió a la terraza y miró a una mujer llamada Betsabé. ¿Y cómo dice la palabra? La vio bañándose. Es decir, sus ojos naturales lo hicieron entrar en conflicto con el espíritu. Porque el espíritu y la carne, producto del pecado, están en una lucha constante. Pero el ser humano de repente no tiene la capacidad de discernir. Tengo una lucha, mi carne con el espíritu. Si no tienes a Cristo, no vas a poder determinarla. Y el rey David, hay una pregunta que puedo hacer. ¿Lo libró Dios de caer en el pecado del adulterio con Betsabé? No. Hay una mancha en el libro de Primera y Segunda de Samuel que deja el rey David como el adulterio, donde peca producto de lo que sus ojos ven. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está la evidencia de que los ojos que fueron abiertos fueron los ojos del pecado. Nuestros ojos constantemente estarán mirando a nuestro alrededor todo lo que está sobre el planeta Tierra que fue tomado por las tinieblas para formar parte del pecado. Otro que cae es un hombre de la tribu de Judá llamado Acán. Acán, cuando Dios le da la orden a Josué y toma la ciudad de Jericó, Acán dice que vio un manto babilónico, unas piezas de oro y una cantidad de joyas que pertenecían al reino de Jericó. Había una palabra de Dios donde le había dicho que no tomaran nada. Fíjate cómo va a haber una lucha entre el espíritu y la carne. Dios le da una instrucción a Josué y le dice, la ciudad, las mujeres, todo lo que hay, no deben de traer nada porque será anatema delante de los ojos del Señor. Anatema es algo que está bajo una condenación, llamado también como una maldición, lo que se denomina tal como anatema. Pero Acán, cuando llegan al sitio, llegan a Jericó y se encuentran en la ciudad, él observa todo lo que sus ojos anhelaban ver, porque eso no va solamente con los ojos. Los ojos ven un tesoro, pero el corazón luego lo anhela. Pero cuando mis ojos van y ven un tesoro y lo toman, es porque antes que mis ojos lo vieran, ya en mi corazón estaba. Eso vamos a saludar a nuestra audiencia. Saludamos a Jacqueline Ascanio. Gracias, Jacqueline. Bendiciones. Nos dice Luis Alberto Guatarama. Amén, Pastor Ángel Jiménez. Nuestro hermano y amigo evangelista Jean-Pierre González. Saludos, hermanos, y al invitado. ¿Verdad? Allí están apareciendo sus saludos en pantalla. Arelis Liendo, pastora Arelis Liendo, amiga, hermana. También Dios les bendiga. Luis Evans, saludos, hermanos. Nos están reportando sintonía también David Paraguacuto. Saludos a nuestro hermano David, está en Alemania ahorita. David con su familia. Dios te bendiga, mi hermano, te extrañamos por aquí. Que Dios te bendiga y te guarde y te acompañe en ese viaje y que el sentir de tu corazón y lo que aspiras que sea en realidad en tu vida. Siempre, pues, me dijo David que al llegar a Alemania, al segundo día buscó la iglesia y allí, pues, se congregó en alemán, pero ahí está ahí. La palabra del Señor es universal. Luis Evans también, Lady Margalea, la página de la Alcaldía Bolivariana del municipio. El evangelista Piero González, la página de Freites TV también nos está siguiendo. Saludos a todos. Quería plantearte que la seducción del mundo es un tema recurrente. La seducción del mundo en la vida cristiana. Yo decía temprano de que bueno, que el día a día te va absorbiendo y la seducción del mundo nos invita
a reflexionar, mi amado pastor, a reflexionar sobre sus tentaciones. Me recuerdo la escritura, la tengo por aquí, Juan, la primera de Juan 2, del 15 al 17, se nos advierte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este pasaje nos recuerda que el amor por las cosas temporales puede desviar nuestro enfoque de lo eterno. La seducción del mundo, ¿cómo modifica, cómo influye en la vida de un cristiano, pastor? Fíjate, antes que eso ocurriera, que Jesús lo dijera, cuando Jesús inicia su ministerio, él va al Jordán, es bautizado por Juan el Bautista, entran allí en un toma y dame, vamos a decirlo coloquialmente hablando. Juan el Bautista le dice al Señor: Señor, yo no soy digno de desatar las trenzas de tu calzado, y el Señor le responde a Juan y le dice: es necesario que se cumpla toda justicia, ¿sí? Ahí se está cumpliendo una justicia que no es más que la muerte al hombre, al viejo hombre, a la naturaleza pecaminosa. Pero eso no te decía que ya tú estabas salvo, que aún no había venido la redención todavía, ni el sacrificio de la cruz. Solamente era el inicio del ministerio que empezaba con el bautismo. Pero cuando Jesús sale, dice la Escritura, que es llevado por el Espíritu al desierto, 40 días y 40 noches, nuestro Señor dice: tuvo hambre. Primera clave, tuvo hambre. Empieza la seducción. Empieza la seducción. Tuvo hambre. Cuando esto ocurre, se le presenta a Satanás. Y fíjate que Satanás le habla a nuestro Señor con las Escrituras también. De repente dirá: pero ¿cómo le habla con las Escrituras si Él es el Verbo hecho carne? Recordemos que existían las leyes dadas en el monte Sinaí por nuestro Señor, que eran los mandamientos que se le daba al pueblo de Israel. Y luego el Señor le entrega 613 leyes, donde entraban las leyes ceremoniales, entraban las leyes de sanitarias y todo lo que conocemos nosotros como el complemento de la vida regida a través de las leyes para el pueblo de Israel. Pero Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él le da 3 golpes con la palabra, y Jesús le dice: no le responde en la carne, porque si le responde en la carne, entonces estaríamos hablando de un hombre pecador. Le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y está haciendo énfasis a lo que está en Deuteronomio, donde hablaba también de que la palabra de Dios venía de la boca de Dios, y le dice que no solo de pan vivirá el hombre. Luego le habla, lo lleva también, le ofrece los reinos de la tierra y los lleva al pináculo del templo. Pero el Nuevo Testamento, en los evangelios, hay una clave que Satanás le dice a Jesús: a mí me ha sido entregado, y a quien yo quiero se lo doy. Eso podemos buscarlo en el libro de Marcos, el libro de Lucas, en la tentación a Jesús. Satanás le está diciendo: Satanás no está ofreciendo lo que no tiene. Él está ofreciendo lo que tiene, porque Satanás se apoderó de lo que Adán perdió, producto del pecado, de la separación de Dios con el hombre, automáticamente. Porque ¿qué es lo que ocurre acá? Para amigo que está conectado, todos los que nos están sintonizando, el mundo espiritual no acepta vacío. No hay vacío en el mundo espiritual, como el ser humano tampoco tiene vacío. Algo te está llenando. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, algo te está llenando como espíritu, porque no hay vacío. Por eso es que Jesús dice: pronto dejaré de estar con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nuestro Señor es la plenitud como tal. Él es el reino de justicia. Él es, como dice el Salmo 88, 89, los cimientos de su trono, justicia, juicio, misericordia y verdad. Pero Satanás le está ofreciendo lo que tiene. Dice: a mí me ha sido entregado, a quien yo quiero se lo doy. Y él le está llevando a Jesús a entregarle lo que él tiene. Pero aún no tiene él la capacidad de saber que está hablando con el dueño de la creación y de la plenitud. Porque una vez me hicieron una pregunta, porque muchas veces, en vez de aceptar el evangelio como salvación, en vez de aceptar la palabra de Cristo como redención, lo que utilizamos es para justificar una creencia religiosa, y en vez de aceptar
que Dios quiere algo conmigo, que yo nací con un propósito, yo lo que hago es confrontar. Y una persona me dijo, pero ¿cómo es posible que tuvo Dios aquí en la tierra y Satanás no lo pudo ver? Si Satanás lo ve, no lo crucifica. Si Satanás sabe que el que está allí es aquel que viene a salvar a la humanidad, no lo lleva a la cruz. Por eso es que cuando Jesús va a la cruz y tiene el ladrón de la izquierda y tiene el de la derecha, usted se va a percatar que hay dos tipos de humanidad. Usted de repente escuchará esto como un poquito contradictorio. ¿Por qué hay dos tipos de humanidad? Porque el de la derecha, el que está a la derecha, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hay una persona que se arrepiente, hay una persona que reconoce que hay un pecado en él, que hay un mal. Si no, vaya y vea a Zaqueo, un publicano, recaudador de impuestos. Cuando él se sienta con Jesús, el solo hecho de estar sentado con Jesús, inmediatamente Zaqueo reflexiona y se da cuenta que él está haciendo lo malo. Y el ladrón de la izquierda, ¿qué le dice? Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Quién le hizo esa pregunta en el desierto? Satanás. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo el ladrón de la izquierda? Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de personas. Una que se va a salvar y una que se va a salvar y una que se va a perder. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a aquel de cuya simiente somos hijos de Dios. Por eso es que usted puede encontrar a la persona con el pecado más grande, dice la palabra de Dios, si es rojo carmesí, será blanco como la lana. Basta que tenga un arrepentimiento genuino para que sea salvo por nuestro Señor Jesucristo. Claro, con la confesión por nuestra boca, con la palabra de ser salvo. Pero hay una persona que se salva y hay una que lamentablemente se va a perder. ¿Es correcto entonces decir que la seducción del mundo para un creyente o un no creyente viene disfrazada de materialismo, del amor al poder, del amor a las cosas, de una vida abundante, ¿no? La fama, el placer? Esos son factores que van estableciendo la seducción en la vida de una persona. Siempre es bueno utilizar estos términos con la palabra de Dios. En el libro de Daniel vamos a encontrar unos personajes que fueron llevados cautivos. Y aquí está un mensaje claro para la pregunta, doctor Monteverde. ¿Quiénes, cuando Nabucodonosor toma la ciudad de Jerusalén, que ya ha sido ya profetizado por Jeremías, se llevan al pueblo de Israel cautivos a Babilonia? Pero en Babilonia, una vez que están cautivos el pueblo de Israel, vamos a escuchar unos personajes claves: Daniel, Ezequiel, Cedrac, Mesac y Abednego. Ellos estaban en el mundo, pero no formaban parte del mundo. ¿Por qué? Basta ver las escrituras en el libro de Daniel, capítulos 1 y 2, ¿qué es lo primero que le dice a Daniel? No quiero de los manjares del rey. Es decir, lo primero que se encuentra Daniel es con la seducción. Dios sabe que lleva un hijo a ese lugar y las tinieblas saben que lleva un hijo de Dios a encontrarse con un mundo nuevo. La Biblia no me dice a mí que Daniel ya estuvo en Babilonia, porque Daniel va forzado a Babilonia, porque Daniel va cautivo. Pero el hecho de ser cautivo no le quitó a él la noción de quién era él y dónde él se encontraba. Los manjares del rey, todo, él le dice que no. Incluso el eunuco que se encontraba, Aspenaz, quien se encontraba en ese lugar, le dice que el rey podía cortarle la cabeza porque los manjares que quería que él comiera no los estaba comiendo. ¿Y qué le dice a él? Dame un tiempo, dame legumbres y dame agua, porque yo no puedo ser seducido por lo que Babilonia me está ofreciendo. Y el eunuco le llevó legumbres, agua, y se encontró Daniel, dice, tan robusto y tan sano como que los que comían los manjares. Daniel estuvo en ese lugar, en Babilonia, pero fue para llevar el reino. Porque ¿qué es lo que pasa acá? Si el mundo me seduce y yo formo parte del mundo, yo no estoy haciendo nada. Yo lo que sigo es siendo mundo. Porque ¿cómo determino yo que el mundo
me está seduciendo a mí cuando yo tengo un reino distinto? Cuando mi reino, por eso es que Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Quiere decir entonces que el mundo natural que existe y el reino de Dios va a haber un choque. Uno tiene que influenciar al otro. O el reino de Dios influencia al mundo, o el mundo influencia al reino de Dios. Pero como podemos ver, ¿dónde le entrega Dios las mayores revelaciones a estas personas? En Babilonia. Daniel recibe la visión del río, recibe la de las bestias, recibe la revelación del sueño, pero todos vamos con un propósito. Doctor Monteverde, te voy a explicar por qué. Si Daniel no llega a Babilonia, no hay la revelación al rey Nabucodonosor sobre la estatua de oro, la cabeza de oro, el pecho de plata, el cuerpo, el resto del cuerpo. ¿Quién se lo revela? Daniel. ¿Por qué? Porque el único que podía revelarle a alguien que estaba en el mundo un sueño era alguien que no formara parte del mundo. Entonces, hay una convicción clara. Yo puedo estar en el mundo, yo puedo estar en el poder, yo puedo estar donde sea, pero lo que tengo que saber es que el reino que yo porto tiene que ser contrario al reino de las tinieblas. Porque Ezequiel recibe también una revelación donde lo lleva en el espíritu para que fueran a Jerusalén y vieran en el templo las abominaciones que se estaban cometiendo. Ezequiel también recibe las visiones como el ángel que tenía ruedas, como las revelaciones que recibe Daniel, y Cedrac, Mesach y Abednego se encuentran, hay una palabra clave aquí, escucha esto, dice el libro de Daniel, del capítulo 5, 4, en el 4 está la locura de Nabucodonosor, dice, al oír la trompeta, al oír el clarín, al oír los tímbalos, los cimbales, ¿qué significa todo esto? La música, el mundo, las emociones, la seducción. Le dice que al oír la música debían inclinarse. Y ellos dijeron que no, que ellos no se inclinarían. Es decir, estos hombres de Dios estaban dentro de Babilonia, pero nunca Babilonia estuvo dentro de ellos. Porque ellos llevaban algo importante para todo cristiano: identidad. Cuando tú tienes identidad en Cristo, cuando tú tienes identidad, la paternidad, quién es tu padre, tú puedes pisar todos los terrenos que sean necesario pisar. Pero lo importante es saber que tu identidad no tiene que ser transformada por las circunstancias donde tú te encuentras. Es decir, Daniel no fue influenciado, Ezequiel no fue influenciado, Cedrac, Mesach y Abednego no se rindieron ante la estatua. Hubo una orden, porque Babilonia te va a presionar para llevarte al mundo. O sea, el cristiano, el que acepta la palabra de Dios, el que lleva la palabra y el que decide seguir a Cristo, mientras más usted decida seguir a Cristo, más Babilonia te va a calentar el horno. Porque ¿qué te dice? ¿Qué dice el rey Nabucodonosor? ¿Qué dijo? ¿Quién será el que los librará de mi mano? Y como ellos no cedían ante las tentaciones del mundo, él dice una palabra clave: voy a calentar el horno 7 veces más. Y ellos dijeron, en cuanto a eso, no tenemos nada que responderles. Pero si aún así nosotros morimos en el horno de fuego, vamos a morir por amor a Dios y no por seducción del mundo. Eso es tremendo. ¿Sí? Eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Amigo, estamos conversando con el pastor Ángel Jiménez. Él es el pastor de la iglesia Yeshua. En este nuevo ciclo de su programa Palabra de Vida, estamos tratando varios temas, entre los cuales está el tema de la seducción del mundo para el cristiano. Ángel, ¿cuál es el papel del pastor en esta convulsionada sociedad que tenemos? Cuando la humanidad, los muchachos, nuestras generaciones, nosotros mismos, estamos sujetos todos los días a un bombardeo, a las cosas terribles que se están viendo en el mundo, legalización del aborto, etcétera, deformaciones de tipo conductual, pero que en el espíritu sabemos que es parte de una agenda terrible que se tiene para destruir la obra de Dios en la tierra. Y ante todas esas circunstancias, ¿cómo tú ves al pastor en la sociedad mundial, en la sociedad venezolana, en general? Bueno, es una pregunta bastante complicada, doctor. Fíjate lo siguiente.
El libro de Jeremías habla, hay una parte donde dice que el Señor es el que da a los pastores. Pero el papel del pastor, siempre en mi convicción como pastor, es llevar a la oveja a Cristo, no llevar la oveja al pastor. Aquí hay un detalle totalmente distinto. El pastor, cuando vemos al Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Entonces el pastor tiene una tarea principal y es guiar a la oveja. Pero el pastor tiene que preocuparse, y de repente muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero es que a mí me mandó el Señor es hacer discípulos. Y hacer discípulos. Porque el que cuando vemos en el Nuevo Testamento, él primero envió a 12 y después envió a 70. Y los que hacían las señales, los milagros, los enfermos sanaban, los demonios salían, y por el dedo de Dios eran echadas fuera las tinieblas, era a los discípulos. Entonces, si yo me encargo a tener ovejas, yo voy a tener un fracaso como pastor, porque yo no voy a poder establecer el reino de Dios si nada más yo me dedico a tener ovejas. Ciertamente, es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro, cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacientas mi cordero. Pero la oveja, como el significado como tal, es un animal que su vista es corta. La oveja tiende a perderse porque ella va comiendo el pasto, y si no están pendientes, por eso es que el pastor tiene una herramienta principal. 2, la vara y el cayado. Tienes uno para guiar a la oveja al redil, y tienes otra para hacerle entender a la oveja de que ella forma parte del redil. Pero para eso tienes que tener un llamado de ser pastor, porque la Biblia dice: las ovejas oyen, escuchan la voz de su pastor. Ante una agenda como tal, una agenda que está totalmente ahorita complicada, conocemos como la nueva era, conocemos la inteligencia artificial, y eso estaba en el libro de Daniel. El libro de Daniel dice: aumentará la ciencia y después de esto será el fin. Es decir, uno como pastor tiene que alertar al pueblo de Dios a decirle: preocúpense cuando ustedes vean un carro que vuele, cuando ustedes vean un avión que a la hora de una todos los asientos salgan con paracaídas, cuando usted vea todas esas cantidades de efectos tecnológicos, usted preocúpese, porque quiere decir que estamos cerca del fin de los tiempos. Pero el pastor tiene que mostrar como punto principal que tiene que tener una visión clara, es de que la oveja tiene que ser guiada a las aguas de reposo. El pastor no puede ser pastor por convicción propia. El pastor tiene que tener el llamado de Dios y la guía del Espíritu Santo para poder llevar la obra. Porque yo me levanto, ¿cómo yo reconozco un falso pastor? Eso para complementar esta pregunta. El falso pastor mantiene a una iglesia dividida. Pone un hermano, pelea con el otro, pone un hermano y el otro no se tratan, y el pastor no se dedica a que el amor de Cristo se manifieste en ellos dos. Si yo no tengo la capacidad como pastor de que dos ovejas que no se hablan, se hablen, entonces yo no voy a poder hacer un trabajo afuera. ¿Cómo llevo yo el evangelio del amor de Cristo si yo estoy poniendo a los mismos hermanos en Cristo en unos contra otros? Yo puedo escuchar al pastor que sea de la denominación que sea, pero yo no estoy como pastor en la condición de juzgar ni de adoctrinar sí o no lo que él piense. La palabra de Dios dice: retener lo bueno y desechar lo malo. Siempre, de todo pastor usted va a tener algo que aprender. De todo pastor, algo usted va a traerse de allá. Lo que usted no considera, usted sencillamente lo desecha. Pero ahorita, ante un mundo global, el aborto ahora aparece, para que muchos que no comprenden, si usted ve la bandera de las denominaciones de géneros y todas estas cosas, es los colores del arco iris, pero le agregan uno. Es decir, siempre va a haber una copia. Las tinieblas va a ser siempre una réplica de lo que Dios ha establecido, porque Él necesita
tener una copia para poder establecer su agenda. El pastor tiene, mientras más se acerque el fin de los tiempos, menos pastores realmente van a estar. Porque el pastor realmente, es claro, porque el pastor cuando vea que las tinieblas empiezan a reciar, que venga la persecución, que venga el seguimiento a los pastores, que venga todo lo que significa la apostasía y todo lo que se va a manifestar en el mundo, a medida que arrecie las tinieblas, si el pastor no tiene la dirección del Espíritu Santo, la identidad, la fe y la fortaleza, muchos pastores van a desistir. Y todo problema que se te presente en la iglesia es porque llevaste a un pueblo a poner la mirada en el pastor. La Biblia dice, yo soy el príncipe de los pastores. El pastor nunca tiene que hacer que la iglesia ponga la mirada en él. Tiene que hacer es que la iglesia ponga la mirada en Cristo. Porque le voy a decir algo para finalizar. No confíen nunca en hombre. No confíen nunca en la mirada puesta en el pastor. David cayó. Moisés cayó. Josué cayó. Sansón cayó. Todo. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él no cayó. El hombre que habló cara a cara, dice la Biblia en el libro de Éxodo, que la espalda, Moisés le dio la espalda a Dios. Llegó un momento de rabia, y ahí voy a las emociones, que son las que nos llevan al pecado, que le dice, Señor, el pueblo tiene sed, y el Señor le dice, háblale a la roca y saldrá agua de ella. Moisés, en una rabia, en un momento temperamental, golpeó la roca, y producto de golpear la roca, porque no pudo dominar sus emociones, Moisés no entró a la tierra prometida. Igual lo hizo Josué cuando fue a la guerra de Ai, sin haber consultado con el Señor, porque había el pecado de Acán, había un anatema en el campamento, era que el de la tribu de Judá había robado las pertenencias que estaban en el reino de Jericó. Por eso que ser pastor es una tarea bastante difícil, tienes que entender las almas, las circunstancias, pero siempre el punto clave es el amor de Cristo, porque dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Saludamos a nuestro amado pastor Nehemías Ruiz. Saludos, bendiciones. A Yurilma Pinto también. Jacqueline Ascanio está reportando sintonía, entre otros. Nosotros estamos bien contentos pues, de haber podido desarrollar esta conversación y hablando de la palabra del Señor. Hermano, te agradecemos realmente tu presencia aquí en este primer programa de esta nueva temporada de Palabra de Vida. Y bueno, reiterados pues, una nueva invitación para tratar otros temas y bueno, y también esperando pues que ya definitivamente pues se aborden otros programas. También aquí viene lo de la Marcha para Jesús. Recientemente va a haber una actividad. Podemos ya finalmente tocar ese tema. Sí, tenemos, Dios nos ha honrado, como usted decía al principio, somos inmerecedores de muchas cosas. Nos permitió en el año 2024 llevar Marcha para Jesús en el municipio Freite. Fue algo muy hermoso lo que ocurrió, lo que logramos hacer con la directiva del año 2024. Estuvo la pastora Rosa de la Iglesia Luz del Mundo en un excelente trabajo de intercesión, el pastor Raúl Garrido en la planificación, Aníbal Pereira en la adoración, excelente trabajo. Estuvo Eduardo Miser en la parte de social media. Tuvimos todo un aparataje y este año 2025 tenemos la instalación de la nueva junta directiva que será el día 12 de marzo a las 10 de la mañana en la iglesia Príncipe de Paz. Contaremos con la presencia del coordinador regional del Estado Anzoátegui y el pastor José Belli estará juramentando a la directiva 2025, traerá los lineamientos establecidos y algo muy importante, y es que la fecha es 2 de agosto. Más adelante estaremos tratando, es una fecha que en una cumbre que asistimos en la ciudad de Caracas el 6 de diciembre del año 2024 se llegó a un consenso porque hay 13 países que van a participar en conjunto con Venezuela y el 12 de octubre afectaba el poder estar unísonos todos en la misma fecha y se acordó para el día 2 de agosto. El 2 de agosto será Marcha para Jesús a nivel nacional. El municipio Freite, desde el día 12 de marzo que esté instalada la directiva 2025, vamos a empezar a trabajar no con un fin en lo natural. Vamos a pisar la tierra, vamos a caminar por la ciudad
presentando un reino, porque somos portadores del reino de luz. Marcha para Jesús es la demostración del reino de luz sobre las tinieblas. No olvidemos nunca, si a veces cuestionamos un punto en el cual no estemos de acuerdo, vaya y vea a Daniel, vaya y vea a Ezequiel, Cedrac, Mesac y Abednego, y vendrán que ellos fueron una luz en medio de la oscuridad en Babilonia. Y nosotros creemos que Marcha para Jesús será una luz en la ciudad de Cantaura. Creemos que Marcha para Jesús va a traer un antes y un después. Así que la invitación es el día miércoles 12 de marzo, 10 de la mañana, Iglesia Príncipe de Paz. Estaremos ya instalando la nueva directiva 2025. Gracias, doctor, por la invitación. Estamos siempre, esperamos seguir compartiendo muchos programas. Estaremos acá en Cantaura llevando el mensaje en este programa las veces que sea necesario. Vamos a traer una palabra de aliento y el municipio Freite este 2025 va a salir a las calles y vamos a proclamar que las naciones le pertenecen a Jesús. Un abrazo. Amén, pues. Bueno, gracias, Señor, por habernos permitido iniciar y culminar esta conversación de tu palabra. Con ustedes, hermanos queridos, todos los que conectaron y los que van a seguir conectando este programa en Facebook Live, también lo puedes conectar en YouTube para que lo veas mejor en Mar TV. Lo vamos a subir. Gracias por estar con nosotros. Toda la gloria sea para el Creador del cielo y de la tierra, arquitecto de nuestros destinos, Jehová mi Rey. Amén. Chao.